Buenas noches, Buenas noches, doctor. buenas noches, Alexandra. Empezamos, son las 8:03 ya, ahorita empezamos, 8:05 empezamos, ¿ah? ¿Ya? Somos 36, me parece buen número. Muy bien, buenas noches. Vamos a dar inicio a la clase de hoy día que corresponde a oncología quirúrgica. El tema es realmente bien amplio, demasiado amplio. Entonces he hecho un resumen de las cosas que creo que son más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablamos de una patología que lamentablemente ustedes van a ver más que nosotros, que es la patología tumoral o también llamada oncológica. Bien, me dicen si estoy compartiendo, por Sí, favor. doctor, sí se ve. Ya, perfecto. Muy bien, entonces vamos a hablar sobre oncología quirúrgica. Lo he dividido en 5 partes. La introducción, que es una muy pequeña, la carcinogénesis, marcadores tumorales, la clasificación TNM y por último el tratamiento. Empecemos con la introducción. Fíjense, esta es la incidencia mundial eh, de la patología. Por favor, cierren sus micros, por favor. Esta es la incidencia
en el mundo, fíjense, a la cabeza, pulmón, mama, colon recto, próstata y estómago. Fíjense la secuencia porque esto no es lo que sucede en el Perú, ¿de acuerdo? En el mundo, primero pulmón, mama, colon recto, próstata y estómago. ¿Qué pasa en el Perú? Primero es próstata, mama, estómago es el tercero, colon recto el cuarto y cervix, cáncer de cervix uterino el quinto. Que somos marcianos para que somos tan diferentes al anterior, ¿no? Bueno, lo que pasa es que el estómago en el Perú sigue siendo el tumor de tubo digestivo más frecuente, mientras que en el mundo es colorecto, ¿sí? Eh, yo creo, esta es una opinión muy personal, que es que no tenemos una buena data todavía, ¿no? Así que ya cuando hablen ustedes de estómago, de repente le hacen la mención. En mi hospital el cáncer de estómago, perdón, el cáncer colorectal ha superado largamente desde el año 2000 al cáncer colorectal. Muy bien, entonces, como yo les decía, esta patología va a aumentar. Lejos de disminuir, vamos a ir ganando en, en algunas patologías infecciosas, ¿sí? En prevención, pero el cáncer de, en general sigue aumentando. Antes, hace 30, 40 años, conocer a alguien que tenga cáncer era algo no muy frecuente. Ahora, todos, o tenemos en la familia, o en el barrio, o un conocido, en el colegio, en la universidad, alguien que tiene cáncer. Entonces, ojo ahí con esta patología. Hablemos de ahora de una parte que es un poco tediosa, que es la carcinogénesis. Para hablar de carcinogénesis tenemos que irnos a las bases genéticas, a la estructura del ADN. El ADN está conformado por dos columnas helicoidales, ¿no? Que se unen entre sí a través de unas bases nitrogenadas, ¿sí? Y que el ADN, por favor, María Alejandra creo que es, apaga tu micro, por favor. Entonces, dos cadenas helicoidales que se unen entre sí y se unen a través de unas bases nitrogenadas que forman los llamados nucleótidos. Un nucleótido está formado por una molécula de azúcar, una molécula de ácido fosfórico y una base nitrogenada, un aminoácido. Atención, solo son cuatro los aminoácidos: adenina, timina, citosina, guanina. Atención, estas cuatro tienen una disposición rara entre nosotros. Siempre van emparejados. La adenina con la timina y la guanina con la citosina. Siempre. O sea, genéticamente los seres humanos somos leales. Siempre tenemos una sola pareja. Lástima que sea solo genéticamente, ¿no? Entonces, recordar esto, la adenina siempre se une con la timina y la guanina siempre con la citosina. El gen es una subunidad, ¿no? Es una subunidad del DNA y quiero revisar lo que es el concepto de codón. Atención, acá ven ustedes un ADN, la doble cadena helicoidal que se unen. Acá está la citosina guanina, acá está la timina adenina timina, etc. Cada tres bases nitrogenadas o aminoácidos van a dar la orden para que se forme otro aminoácido. Los tres siguientes, otro aminoácido que se encadenan al anterior, y así van a formar un polipéptido. Van a formar un polipéptido que va a tener una función específica en el desarrollo de nuestro organismo. ¿De acuerdo? Entonces, cada tres bases nitrogenadas se produce un aminoácido. Un codón es eso, tres bases nitrogenadas.
¿de acuerdo? Y recordemos que es la replicación del ADN o el DNA, como digo yo. Cuando un DNA se convierte en dos nuevos DNA. ¿Dónde se realiza esto? En el núcleo, ¿correcto? Pero pueden haber alteraciones en las formaciones genéticas, lo que toma el nombre de mutaciones genéticas. Y tenemos que, puede haber un mal apareamiento, lo que yo les decía, que la citosina siempre va con la guanina, de repente la citosina se unió a la adenina. Entonces, a eso le llamamos un mal apareamiento. O puede haber una repetición de alguna secuencia o una supresión de otra. A eso le llamamos repetición y supresión. Todo esto queda enmarcado dentro de lo que son las llamadas mutaciones genéticas. Son genes que ya pierden su función, perdón, pierden la función de dar un mensaje y dan otro mensaje equivocado, los genes mutados. En el cuerpo, en el organismo, tenemos genes normalmente que le llamamos los protooncogenes. ¿Qué es un protooncogen? Son los que intervienen en la proliferación celular, promueven la proliferación celular, hacen que haya una renovación de las células. Ese es el protooncogen. Cuando este protooncogen se altera, en otras palabras, muta, ¿sí? Se le conoce como oncogen. Es una forma mutada del protooncogen, ¿sí? ¿Y qué produce este oncogen? Mientras que el protooncogen estimulaba la proliferación celular, pero sabía cuándo hacerlo y hasta dónde hacerlo. El oncogen simplemente estimula la proliferación celular. No le interesa cuándo, cómo y hasta dónde. No. Simplemente promueve y comienza a haber una gran proliferación de células en forma desordenada, entiéndase, tumor. ¿Sí? Conocemos más de 6 oncogenes. Los conocemos ya. Ya sabemos esto. Pero también tenemos genes oncosupresores. ¿Sí? Estos genes oncosupresores, cuando se activan, producen un efecto antiproliferativo, es decir, que son lo opuesto a un protooncogen. El protooncogen estimula la proliferación. El oncosupresor le dice, hasta acá nomás, listo, así es. ¿De acuerdo? Son genes normales que actúan deteniendo la división celular y cuando estos genes oncosupresores se mutan, pierden esa función. Ya no pueden detener la proliferación, ya no pueden estimular a que ya no haya mayor mitosis, sino que se sigue produciendo la división celular y hay más células. Por lo tanto, hay tumor. ¿Sí? Los oncosupresores son recesivos a diferencia de los protooncogenes que son dominantes. ¿Y qué es el código epigenético? Hasta ahora estamos viendo, y el mensaje ojalá que esté llegando, es que los genes cuando se mutan, cuando se alteran, dan un mensaje diferente al normal, que generalmente nos lleva a un crecimiento celular desordenado y que produce el tumor. ¿Sí? Porque hay un gen mutado, tiene una alteración o mal apareamiento o como repetición o como supresión. Pero hay otro mecanismo que también trae una alteración, que es el llamado código epigenético. ¿En qué consiste eso? Acá, señores, no hay modificación del gen. En otras palabras, no hay mutaciones. Y entonces, ¿qué pasa con ese gen que no puede transmitir su indicación? Son influencias externas que modifican la transmisión de la función que tiene que dar el gen. ¿De acuerdo?
hay una serie de trastornos químicos, ¿no? Pero lo que quiero decir es que inhiben o modifican la expresión del gen. Cuando digo expresión es que en vez de que cada codón transmita qué aminoácido, no puede transmitirlo. A eso le llamamos expresión de los genes. El código epigenético puede ser por metilación o por acetilación, ¿sí? Y yo voy a hablar sobre las vías moleculares del cáncer que conocemos. Mi especialidad es colorecto, entonces yo estoy sesgado para ese lado, pero que tiene mucha correlación con el resto de otros tumores, ¿sí? En el cáncer colorectal hay tres vías moleculares que se reconocen en la producción del cáncer. Uno es la inestabilidad cromosomal, otro es la inestabilidad microsatelital y la otra es la metilación de los islotes guanina-citosina. Empecemos con la inestabilidad cromosomal. ¿Qué pasa acá? Hay una alteración genética, ¿sí? Por ejemplo, el APC, que es un gen, la familia del Carras, el DCC y el P53, son genes que intervienen desde que la mucosa del colon normal hasta que se convierte en cáncer. A eso le llamamos inestabilidad cromosomal. ¿Cuándo hay inestabilidad cromosomal? Cuando hay mutaciones genéticas. Cuando hay mutaciones genéticas. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de inestabilidad microsatelital. A ver, yo les decía que el ácido desoxirribonucleico son dos cadenas en forma helicoidal que se unen con las bases nitrogenadas y ya dijimos que era citosina, guanina y adenina, timina. Muy bien, pero de repente hay un mal apareamiento. Por ejemplo, acá tenemos adenina, guanina, ¿sí? Hay un sistema que le llaman el MMR, en inglés Mismatch Repair, un sistema de reparación de los errores de apareamiento, que lo detecta, saca el codón correspondiente y lo reemplaza. ¿Sí? Son este sistema de Mismatch Repair, son 6 genes, 6 enzimas, que se encargan cada vez que hay una replicación, cada vez que se forman dos DNA nuevos, este le hace el control de calidad, entre comillas. Si detecta un error, lo repara. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si este sistema de reparación, el Mismatch Repair, no existe o existe muy poco? La consecuencia va a ser ¿qué cosa? Que van a haber DNA defectuosos que van a estar formando parte de un núcleo, de una célula, de un órgano, de un sistema, y que ese en algún momento daría una orden para que se produzca una proliferación celular desordenada y no controlada, cáncer. ¿De acuerdo? Entonces, la mutación se produce apareamientos anómalos, ¿no? Que se repiten en el DNA. Hay una inactivación del sistema MMR, ¿no? Que repara los errores durante la replicación. Se conocen 6 genes o 6 enzimas, el MSH2, el MLH1 y los que tienen ustedes ahí. Este es el mejor sistema o sea, el sistema que mejor conocemos. Conocemos desde la A hasta la Z. Lástima que la inestabilidad microsatelital se dé en más o menos 5% de los cánceres colorectales. Y lo encontramos en el síndrome de Lynch. Y entonces, comparando la inestabilidad cromosomal y la inestabilidad microsatelital, para que una célula normal, una mucosa normal, se convierta en cáncer, más o menos pasa entre 7 y 10 años.
mientras que en inestabilidad microsatelital eso sucede de 1 a 3 años. Por lo tanto, nos va a interesar saber si un paciente con cáncer colorectal tiene inestabilidad cromosomal o tiene microsatelital. ¿Para qué? Porque a este le puedo controlar cada 2 años, cada 3 años, mientras que a este de acá lo tengo que controlar por lo menos una vez al año. ¿De acuerdo? Para que no digan que solamente es cáncer colorectal, acá les traigo un gen, el BRCA1, ¿no? Que es un gen asociado a cáncer de mama, a un segundo primario cáncer de mama y a cáncer de ovario. El ejemplo es la Angelina Jolie, ¿no? O no sé si pronunciar así. Abuela, madre, tías, cáncer de mama, le hicieron este dosaje porque ya podemos dosar estos genes y le salió positivo. No todos los que tienen el gen van a tener cáncer, pero tienen mucha más probabilidad que el que no la tiene. ¿Qué hizo Angelina? Se sacó las dos mamas y se sacó los ovarios. ¿Sí? Tema discutible todavía, tema discutible. Pero el que tiene plata hace lo que quiere en este mundo, pues, ¿no? Y este es otro gen que me gusta dar el ejemplo, que es el CDH1, ¿sí? ¿Dónde lo vemos? En el cáncer gástrico difuso. Este cáncer se ha demostrado que cuando tú lo tienes, vas a hacer cáncer gástrico, sí o sí. Es más, lo que se está proponiendo actualmente es que los que tienen este gen, que generalmente es familiar, ¿no? Los que tienen esto deberían ir a una gastrectomía profiláctica antes que aparezca el cáncer. Y cuando han operado, han encontrado cánceres muy pequeñitos en la mucosa gástrica, en la mucosa gástrica. CDH1, cáncer gástrico difuso. Conclusiones. Se reconocen 3 vías de carcinogénesis: la inestabilidad cromosomal, la inestabilidad microsatelital y el código epigenético. Intervienen en la proliferación celular el protooncogen, estimulando. Cuando se muta, se convierte en oncogen. Siempre lo va a estimular, no va a tener control. Y los que tienen un efecto antiproliferativo, los oncosupresores, que son los que detienen el crecimiento. Cuando mutan, pierden esa capacidad. Y el código epigenético, influencias externas modifican la expresión, la manifestación del gen. Y la inestabilidad microsatelital causada por inactivación del sistema Mischmasch-Rippal. Muy bien, vámonos a hablar un poco de marcadores tumorales en cáncer digestivo. Solamente voy a hablar en cáncer digestivo. A ver, ¿qué son los marcadores tumorales? Son sustancias que se producen, que la célula cancerosa produce y libera a la circulación. ¿De acuerdo? A eso le llamamos marcadores tumorales. ¿De acuerdo? Se puede aplicar en el estadiaje o tamizaje, en el diagnóstico, en el pronóstico y en la vigilancia, seguimiento o control que hacemos de los pacientes. En el triaje, también conocido como tamizaje o detección, permite identificar individuos con neoplasias en etapa preasintomática. Atención, no se puede hacer en forma indiscriminada a todo el mundo, no. No se usa para eso el marcador. Se usa para usarlos en determinados sectores poblacionales que tienen alto riesgo, ¿sí? Por ejemplo, en pacientes cirróticos voy a usar un marcador tumoral para tener una idea si puede tener un cáncer de hígado, ¿sí? Para eso nos sirve. Pero después no se puede. Les adelanto una cosa. Los marcadores tumorales no hacen diagnóstico de cáncer.
¿de acuerdo? Los marcadores tumorales son una pieza más del rompecabezas que nos sirve para armar la figura del cáncer. ¿Sirve para el diagnóstico? No se usa para el diagnóstico, ¿sí? Solo cuando técnicamente no se puede obtener una biopsia o hay contraindicación o cuando el cáncer está diseminado, ¿no? Y no tenemos un, un estudio que nos diga de dónde viene ese cáncer. En esos casos sí nos puede servir como referencia, pero solo, repito, no hace diagnóstico. Pronóstico. ¿Se usa para pronóstico? Puede pronosticar un suceso adverso de acuerdo a los niveles de ciertos marcadores tumorales. Por ejemplo, en el cáncer de páncreas tenemos el CA19-9. Se ha establecido ya que cuando este marcador es mayor de 1000 unidades por mililitros, el paciente es irresecable, ya no, ni siquiera lo tocamos. ¿Sí? Para vigilancia, seguimiento o control, ¿ayuda? Sí, probablemente esta es su principal aplicación. ¿Sí? Yo, los pacientes operados de cáncer colorectal, yo cada 3 meses lo voy a ver y le voy a pedir su marcador tumoral de cáncer gástrico, cáncer colorectal, que es el CEA. Si el CEA se comienza a aumentar, se ha demostrado que aumenta antes de que dé manifestaciones clínicas. Sí nos ayuda. ¿De acuerdo? No hay un marcador tumoral ideal porque los marcadores no son específicos. Un marcador puede estar aumentado porque hay un cáncer de de dos o tres órganos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, no hay esa correlación. Tampoco hay correlación con la cantidad. Uno puede imaginarse que a mayor cantidad de marcador tumoral, la posibilidad que el cáncer sea más grande es mayor. No siempre es así. No siempre es así. ¿Ya? Y lo que es peor, la mayoría de estos cánceres, estos marcadores, aumentan en etapas avanzadas, en etapas tempranas. Casi no se elevan. ¿De acuerdo? ¿Mm? Entonces, repito, no existe el marcador tumoral. Es una pieza más del rompecabezas para hacer el diagnóstico de cáncer en general. Hablemos ahora en forma específica. En el tubo digestivo vamos a mencionar tres marcadores. Empecemos con el antígeno carcino embrionario, que es el CEA, por sus siglas en inglés. Es el más usado, el más importante. En estadios iniciales no nos sirve de mucho. Pacientes sintomáticos con elevación del CEA indicativa de cáncer, es lo que les decía yo. Si un paciente ha sido operado, después que se opera, el, el marcador se normaliza y debe estar normal, comienza a elevarse, nos indica que hay recidiva de la enfermedad. ¿De acuerdo? De gran utilidad en el cáncer colorectal. Es en el control. Fíjense la sensibilidad, 80% y una especificidad del 70%. La Sociedad Americana de Oncología Clínica escribe lo siguiente: el CEA es la prueba no invasiva disponible para el seguimiento de personas con enfermedad maligna de colon y recto. Puede identificar la enfermedad recurrente 4 a 10 meses antes de que dé sintomatología clínica. ¿Sí? Más frecuente cuando hay una recidiva a nivel hepático, entiéndase metástasis hepáticas o retroperitoneal. Poco sensible cuando hay recurrencia local, peritoneal o pulmonar. En la práctica lo usamos con controles de cada 3 meses durante los 3 primeros años. El CA 19-9
es un marcador que utilizamos en cáncer de páncreas, ¿sí? Este marcador se relaciona no solamente con el cáncer pancreático, sino también con el cáncer del tracto biliar, sobre todo distal. Fíjense, en cáncer de páncreas una sensibilidad del 81%, una especificidad del 90%, mientras que en cáncer de la vía biliar la sensibilidad y especificidad está entre el 60 y 70%. Recordar también que este marcador puede estar elevado en procesos benignos, como es pancreatitis aguda, cirrosis e ictericia. Cuando hay ictericia, este marcador no sirve, ¿sí? La especificidad se pierde, ¿de acuerdo? Y por lo que su estudio debería estar limitado a pacientes no ictéricos, ¿sí? Y que puede ayudar complementando estudios radiológicos del cáncer pancreático. Igual, igual que los restos de marcadores, valor limitado para estadios iniciales. Hay escuelas que cuando lo encuentran el CA19 elevado, ¿sí? En el 55% tiene menos de 3 centímetros de tamaño. Hay escuelas que ponen como límite operar tumores de 3 centímetros. En nuestro medio operamos mucho más porque la detección generalmente es en tumores mucho más grandes. La alfa-fetoproteína es el siguiente marcador tumoral que lo asociamos a un cáncer de hígado, al carcinoma hepatocelular, hepatoma o hepatocarcinoma, todos son sinónimos. Está aumentada en el 80% de los casos, se utiliza en pacientes positivos para la hepatitis B, C y con hepatitis activa crónica o cirrosis. En ese grupo nomás utilizamos la alfa-fetoproteína. ¿Sí? Le hacemos controles cada 3 meses, ¿no? O cada 6, de 4 a 6 semanas mediante ecografía. Una de las asociaciones más fuertes que tenemos es cáncer de hígado con virus de la hepatitis. Ya sabemos eso. ¿Ya? Hay muchos cánceres que están relacionados con virus. El, el cáncer de hígado es uno de ellos. Entonces, en estos pacientes que tienen cirrosis, que tienen hepatitis, les voy a hacer controles de alfa-fetoproteína. Si uno de ellos se eleva, le tengo que pedir una ecografía para ver si, para ver si hay a un nódulo que yo asumo que eso es el cáncer de hígado. ¿De acuerdo? Recordar que la alfa-fetoproteína también está elevado en otro tipo de cánceres, testículo, célula embrionaria, seno endodérmico. Entonces, concluyendo esta tercera parte, no existe el marcador tumoral ideal, no sirve para diagnóstico precoz, su principal aplicación se da en vigilancia y seguimiento en neoplasias malignas, el CEA no sirve para el cáncer colorectal, es el más sensitivo de recurrencia, el CA19 en cáncer pancreático no tiene un valor limitado en pacientes ictéricos y todos los, ya dijimos, no sirve para diagnóstico precoz. Y la alfa-fetoproteína de gran utilidad en pacientes con riesgo, cirrosis, hepatitis B y C. Muy bien, ahora hablemos sobre la clasificación TNM. A ver, ¿qué es el sistema TNM? Es un sistema o método de estadiaje del cáncer desarrollado por dos instituciones que se unieron, el Comité Americano de Cáncer y la Unión Internacional de Lucha contra el Cáncer, el UICC. ¿Cuál era el objetivo? Establecer estadios, etapas, estimar el pronóstico de cada etapa y, lo más importante, unificar criterios de investigación. ¿Qué sucedía antes de que existiera esta tabla, este sistema?
cada hospital universitario tenía su propia clasificación. Entonces, comparar tratamientos, ya sean médicos o quirúrgicos, no era posible porque eran otro tipo de clasificaciones. Entonces, ese es uno de los méritos que tiene esta clasificación. El estadiaje o estadificación busca, busca establecer la gravedad del cáncer basado en el tamaño o extensión del tumor, ¿sí? O extensión, fíjense, digo tamaño o extensión del tumor, ¿sí? Y nos sirve para pronóstico, para ver sobrevida. Lo dividimos en 4 estadios del 1 al 4. Y esta estadificación puede ser clínica, preoperatoria o puede ser patológica. Indudablemente la que tiene mayor valor es la patológica. La estadificación clínica se ha avanzado mucho, pero no siempre llegamos a igualarnos con la patológica. ¿Cuáles son los factores pronósticos que vamos a mencionar en el cáncer en general? El tipo histológico, ¿sí? Es decir, en el grado de diferenciación. A ver, vamos a poner un ejemplo. Cáncer gástrico. El cáncer gástrico lo denominamos adenocarcinoma de estómago. Este adenocarcinoma, el prefijo adeno es glándula, es un cáncer que se origina en la glándula de la mucosa gástrica, que por su grado de diferenciación puede ser bien diferenciado, moderadamente diferenciado o pobremente diferenciado. Sinónimo de pobremente diferenciado, indiferenciado. ¿Sí? Entonces, ¿es importante esto? Sí, porque una cosa es tener un cáncer bien diferenciado o moderadamente diferenciado frente a un pobremente diferenciado, siendo los dos cánceres, siendo los dos malos, malignos, el que tiene mejor pronóstico es el bien diferenciado o moderadamente diferenciado, que generalmente es más frecuente en personas de edad avanzada, tiene un crecimiento lento y tiene una diseminación hematógena, mientras que el pobremente diferenciado, sinónimo indiferenciado, es más frecuente en personas de edad en jóvenes, muy agresivo, diseminación linfática muy rápida y mucho más maligno que el bien diferenciado. ¿De acuerdo? El tamaño del tumor, definitivamente a mayor tamaño, mayores posibilidades de que comprometa otros órganos. ¿De acuerdo? Eh, Cuando operamos a un paciente, uno de los datos que nos va a importar son los ganglios linfáticos en el tubo digestivo. Los ganglios linfáticos son la primera defensa que tiene nuestro organismo frente a cualquier elemento extraño. Y el cáncer es un elemento extraño. Y entonces nos va a interesar saber cuántos ganglios hay, por ejemplo, en el estómago, ¿no? Y de acuerdo a eso hacer nuestra estadificación. El T, cuando hablo de tumor, el T0 no hay evidencia, el T1 es el tamaño o extensión del tumor primario, del T1 al T4. El N es el número de ganglios comprometidos, ¿sí? Se comparan los, todos los ganglios que han obtenido y se les pone cuántos están comprometidos. Por ejemplo, si yo tengo 18 ganglios en una gastrectomía y hay 3 ganglios comprometidos, pondré 3 slash sobre 18. Sabemos que son 3 ganglios comprometidos. Y M es la presencia de metástasis a distancia. M0 no hay, M1 hay metástasis a distancia. Algunos términos que ustedes conocen por patología, pero que vamos a revisar rápidamente. La hiperplasia. ¿Qué es la hiperplasia? Es el incremento en el número de células. Se dividen más rápido de lo normal de un tejido en un área específica. Son benignos. Recuerden, las hiperplasias son benignas. ¿Qué es la metaplasia?
es la sustitución de un tipo de célula por otra, de otro sitio, de otra localización, y que con el tiempo puede dar lugar a una displasia que nos puede llevar al cáncer. La metaplasia es una lesión premaligna. La metaplasia es una lesión premaligna. ¿De acuerdo? ¿Todas las células metaplásicas van a dar cáncer? No, no todas, pero un porcentaje importante sí. ¿De acuerdo? ¿Qué es la displasia? ¿Cómo podemos definir displasia? Yo tengo en un extremo la célula normal y en el otro extremo la célula cancerígena. Para que esa célula normal se convierta en cáncer, pasa por una serie de etapas, ¿sí? No es normal, pero tampoco es cáncer. A eso se le llama displasia, ¿sí? La displasia es el camino que toma una célula para convertirse a cáncer. ¿Todas llegan a convertirse a cáncer? No. Las clasificamos en tres tipos: displasia de bajo grado, mediano y alto grado. En bajo grado podemos observarlo, o sea, recién está empezando. De repente se queda ahí nomás. Pero cuando es alto grado, muchos autores mencionan de que ese paciente debe tener una vigilancia extrema para diagnosticar el cáncer, que ya seguro casi ya lo tiene o lo va a tener. Muy bien, para terminar, ya me cansé ya. Hablemos del tratamiento. Los pilares del tratamiento del cáncer eran tres, le hemos agregado uno porque creo que es importante mencionarlo: la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia y ahora la llamada inmunoterapia, que manejan también los oncólogos dentro de este, junto con la quimioterapia. A ver, fíjense, de un libro de De Vita de oncología: el tratamiento del cáncer, la curación, solo cirugía, 50%. 50% de los cánceres lo curamos los cirujanos. La radioterapia, 27%. Cuando junto cirugía y radioterapia, aumento 13%. Entonces, entre las tres, ¿cuántos tengo? Casi 90%. ¿Sí? La quimioterapia, hemos avanzado, 2,8%. Y cuando junto quimioterapia con otras modalidades, llego a pasar el 5%. Entonces, sigue siendo la cirugía el tratamiento más importante. Pero para curar con cirugía tenemos que hacer diagnósticos de estadios iniciales, ¿de acuerdo? Algunos términos que vamos a mencionar. ¿Qué es la remisión? ¿Sí? Hablo de remisión total cuando el tumor desaparece por completo. A partir de los 5 años hablamos de curación. Ajá, ya me había olvidado esto. Señores, a ver, me he cansado de escuchar a muchos artistas, deportistas, ¿no? Había uno que era, creo que era Jarabe de Palo, es un conjunto, creo eso, ¿no? Había un cantante que lo operaron de cáncer de colon y a los 6 meses posteó: mi oncólogo me ha dicho que ya estoy curado del cáncer, y se murió a los 2 o 3 años. El cáncer no se cura, no se declara curación hasta los 5 años. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Lo controlamos. A mis pacientes, yo opero mucho cáncer colorectal, a mis pacientes les digo: en 5 años, si estamos vivos, lo celebramos juntos. ¿Sí? Antes lo controlamos, nada más. Por eso es toda la sobrevida que ustedes ven en cáncer. Si no le dicen a cuánto tiempo, usted automáticamente dice 5 años. La remisión total, el tumor desaparece totalmente y a los 5 años hablamos de cirugía. Remisión parcial, el tumor se reduce pero no desaparece. ¿Sí? En estos casos, la remisión parcial, hablamos también de persistencia. No ha sido resecado en su totalidad. ¿A qué le decimos recurrencia? El paciente
ha recibido tratamiento, no hay signos de enfermedad, pero antes de los 5 años reaparece la enfermedad. A eso hablamos de recurrencia. ¿Qué son los márgenes de resección? Y esto es más referido a cirugía. Cuando en el tubo digestivo yo tengo que sacar un órgano que tiene el tumor, ¿cuántos centímetros antes y cuántos centímetros después del tumor debo sacar para asegurarme de que no haya infiltración submucosa del tumor? 5 centímetros. 5 centímetros desde el esófago hasta el colon. En el recto, la excepción es en el recto, se considera 2 centímetros. ¿De acuerdo? En el recto se considera 2 centímetros. Margen de resección. ¿Cuáles son los tipos de resección quirúrgica? Los dividimos en R0, R1 y R2. R0 se saca el tumor en su totalidad. ¿Sí? No hay restos microscópicos ni macroscópicos. Yo opero a un paciente, saco el tumor y yo digo, este es una R0, pero el patólogo me dice borde de sección comprometido con neoplasia maligna. O sea, dejé un borde comprometido. Histológicamente, a eso se le llama R1, presencia microscópica del tumor. Y R2 es cuando dejamos cáncer porque no se puede resecar en su totalidad, ¿no? Sabemos que hemos dejado un parte de tumor porque ya invadía un vaso muy importante, etcétera, etcétera. R2. Y finalmente, la fase terminal es la existencia de enfermedad oncológica avanzada, progresiva e irreversible. Es incurable. Es lo que yo digo, cuando hablo con la familia, les digo que la enfermedad ya nos ganó ya. No hay nada que hacer. Preocupémonos para que ese paciente tenga una muerte digna, sin dolor, sin sufrimiento. La radioterapia. ¿Cómo actúa la radioterapia? Son radiaciones que dañan el ADN de la célula. ¿Cuál es el problema? Que estas emisiones, estas radiaciones, no distinguen célula benigna de célula maligna. ¿Sí? Se dan en Grace. Un Grace tiene 100 rap. Esta radioterapia puede ser externa. Todavía en nuestro país usamos cobaltoterapia, en los países desarrollados ya no la usan. ¿Qué usan? Acelerador lineal, que es mucho mejor. Puede hacerse braquiterapia. La braquiterapia son barritas que tienen estas radiaciones que se ponen en un determinado lugar. El típico ejemplo es el cáncer de cervix. Se pone en el cervix y ahí manda sus radiaciones. Y también tenemos la metabólica, que el ejemplo clásico es el yodo marcado con tecnesio, ¿no? Con yodo radioactivo, que es captado por la metástasis de cáncer de tiroides, y este yodo radioactivo termina necrosando y matando a la célula tumoral. Esta radioterapia puede ser preoperatoria, puede ser posoperatoria y últimamente hay un sistema que se hace intraoperatorio. Atención, la radioterapia tiene gran efecto, pero cuando la uso simultáneamente con quimioterapia hay una sinergia, hay mejores resultados, ¿sí? Por eso actualmente la tendencia es usar radioterapia con quimioterapia. La quimioterapia potencia el efecto de la radioterapia. La quimioterapia son drogas que actúan sobre las fases del ciclo celular, ¿sí? Puede ser adyuvancia cuando se da en cirugía después de la intervención quirúrgica, o puede ser neoadyuvancia cuando la quimioterapia se usa con la radioterapia en forma simultánea antes de la operación. Y finalmente, 2 palabras sobre inmunoterapia. Y es un tema que me encanta a mí. A ver, cuando el organismo sufre la invasión de una bacteria, de un elemento extraño, ¿qué hace el organismo? Los linfocitos
producen anticuerpos, ¿sí? Los linfocitos T, ¿no? ¿Por qué no pasa eso en el cáncer? Si el cáncer es una célula normal, ¿por qué no se defiende nuestro organismo? Bueno, ya se descubrió hace mucho tiempo que el cáncer, creo que acá tengo algo, no, no tengo nada, que el cáncer, las células cancerosas producen unas sustancias que inhiben que los linfocitos produzcan anticuerpos. Y entonces, ¿cómo se ha desarrollado la inmunoterapia? Ya hay medicinas, hay drogas que bloquean estas sustancias, que producen la célula cancerosa para inhibir a las células, a los linfocitos. Ya, ya existen. Es más, existen otras que estimulan a los linfocitos a producir estos anticuerpos. Entonces, la inmunoterapia ya se usa, ha dado excelentes resultados en cáncer de riñón, cáncer de pulmón y melanoma. Y se están haciendo trabajos en otro tipo de cánceres porque parece que es el futuro del tratamiento y ojalá que podamos algún día vencer al cáncer. Muy bien, hasta aquí ya los debo haber aburrido bastante. No sé si hubiera alguna pregunta, comentario. ¿Nada? ¿Se han dormido? ¿Ninguna pregunta? Doctor, muchas gracias. Ya, muy bien, muchas gracias. Nos vemos el día 15, la próxima semana, ¿no? Para hablar de enfermedad diverticular. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, doctor, muchas gracias. Gracias, doctor. Buenas Hasta luego. noches.